desde hace muchos años mis proyectos de investigación giran en torno a sociedad civil, mecanismos de participación ciudadana y mecanismos de diálogo social. Para esta ocasión, en el Congreso Nacional de Ciencias Sociales, bueno, pues tuve la iniciativa de presentar un proyecto que implica largo alcance, que es el impacto que ha tenido la pandemia en organizaciones de la sociedad civil, específicamente, bueno, en dos periodos, ¿no? Que nosotros ya sabemos, que es el 2021, que es el periodo de confinamiento social, tal y como fueron decretados por los gobiernos, y el 22-23, que es ya la apertura y por tanto una vuelta a la normalidad. Entonces, resultó para mí interesante conocer, primero que nada, qué acciones realizaron las organizaciones mexicanas durante esos 2 años de confinamiento y dos, pues, cuál fue su impacto real, ¿no? Vuelta a la normalidad. Y me refiero si tuvieron que renovar innovar sus objetos sociales, si tuvieron que cerrar espacios o no, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron los dos procesos de investigación. Y desde luego que nos encontramos con una serie de limitantes. Para entonces, en 2023, había poca literatura existente. También, bueno, pues realicé una encuesta a 100 organizaciones obtenidas del Registro Nacional de OSCs, ¿no? Justo para preguntarles esas dos vertientes, ¿no? Y mi limitante fue que fueron 30 de 100 organizaciones que me respondieron. Y por otro lado, ejercí el derecho de acceso a la información hacia varias instituciones públicas, sobre todo a la Secretaría de Bienestar, que tiene como responsabilidad, bueno, tiene una dirección general que absorbió el extinto Instituto Nacional de Desarrollo Social, que en sus atribuciones como ley, bueno, pues es la realización de estudios sobre sociedad civil. Y al hacer una pregunta tan explícita, ¿no? Pues cuéntenme un poco sobre los estudios o investigaciones que han realizado esa secretaría sobre, sobre el impacto a sociedad civil, pues la respuesta fue nula, ¿no? Entonces eso también fue una limitante. Bueno, pues en el imaginario en México, de acuerdo al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, se contemplan más de 43,000 organizaciones registradas de acuerdo al objeto social que estipula la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Y de acuerdo a varios estudios, entre ellos Carlos Chávez Becker y Pablo González Ulloa, tienen un interesantísimo estudio sobre OSCs muy actual, en donde ellos explican que en México hay 33 organizaciones por cada 100,000 habitantes, siendo desde luego la Ciudad de México con mayor índice, es decir, 66 por cada 10,000, y Tamaulipas bueno, es la más baja en densidad, 11 por cada 100,000 habitantes. Y esto a nivel regional, a nivel América Latina, también nos deriva hacia otra densidad, ¿no? En México, a comparación de otros países, tenemos un nivel muy bajo de asociación, ¿no? 33 organizaciones por cada 100,000 habitantes, mientras que en Estados Unidos, sorprendentemente, son 670 por cada 100,000 habitantes, Chile 650, Argentina 270 y en Brasil 170. Bueno, ahora bien, ya con todo este contexto, es importante también mencionar que en la investigación hubo un mapeo, bueno, hubo una consulta, un mapeo realizado por la Claxo, ¿no? En 2021, en donde ya intentaba hacer los primeros pininos sobre las iniciativas de organizaciones de la sociedad civil en plena pandemia, siendo México la que obtuvo el 8%, a comparación de, por ejemplo, Colombia, que tuvo el 9% de iniciativas, ¿no? De gran densidad, ¿no? Durante ese periodo de confinamiento. Es decir, a partir de lo consultado en la Claxo, vemos que pues sí hubo
una actividad por parte de sociedad civil a pesar de todas las limitantes que la pandemia ofrecía, ¿no? Y desde luego, en los objetivos de las iniciativas, la Claxo también trató de distribuir cuáles son las temáticas con las cuales estas organizaciones actuaron, ¿no? Y las acciones de inclusión social se llevaron el 41%, que ahora veremos cuáles fueron. Y mientras que otras más fueron de finanzas públicas, otras más fueron de igualdad de género, pero las acciones de inclusión social fueron las que mayor objeto social, valga la redundancia, tuvieron de injerencia, ¿no? Por ejemplo, en México rescato varias iniciativas. Una fue para empleadas del hogar. Hubo una campaña del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar con el hashtag Cuida quien te cuida, que justo es ofrecer derechos y beneficios a las personas trabajadoras del hogar que durante ese periodo pues fueron vulneradas, ¿no? En muchas cosas, económicamente, socialmente. Otro fue un estudio del Observatorio de Prisiones, que pues fue un colectivo de sociedad civil que demostró las precarias condiciones sanitarias en las cuales pues vivían personas privadas de la libertad en prisiones, que van desde desconocer los filtros de salud, ¿no? El poco acceso a los cubrebocas, al gel antibacterial, y desde luego que el observatorio trabajó mucho con las familias de estas personas, porque es como se dieron cuenta, ¿no? De las condiciones en las cuales estaban sus familiares al interior. Otro fue un trabajo que realizó la Fundación para la Justicia y la Organización Sin Fronteras, que fueron un reporte de condiciones sanitarias en estaciones migratorias en México, que la verdad demostró pues condiciones muy lamentables en las que se encuentran diferentes agencias migratorias a cargo del Instituto Nacional de Migración. Eh, de hecho, en 2020 o 2021, no recuerdo muy bien, hubo el caso de Rolando Barrientos, quien murió en condiciones lamentables, demostró cómo estaban los centros de sanitarios, los centros migratorios, ¿no? Y él murió debido a que hubo un incendio, hubo un motín, ¿no? De personas que estaban retenidas en estos centros migratorios en México, incendiaron los espacios y pues de ahí pasaron terribles muertes, ¿no? Y todo fue porque empezaron a protestar por las malas condiciones sanitarias. Y otra campaña que, bueno, pues desde luego que este va a llevar pues mucho estudio, ¿no? Que es las campañas contra la violencia, las campañas de violencia contra las mujeres, ¿no? Estas campañas estuvieron encabezadas por diferentes colectivos. Uno de ellos fue X Justicia para las Mujeres, que justo fueron campañas que empezaron en redes sociales, pero también generaron sus propios centros de apoyo y sus refugios, facilitaron líneas de denuncia, y todo porque pues sabemos nosotros que durante ese periodo se acrecentó la violencia intrafamiliar, ¿no? Y sobre todo hacia las mujeres, desde no solo de maltratos físicos, sino también incluso feminicidios, ¿no? Entonces, bueno, estas fueron las campañas de sociedad civil durante pandemia. Y post pandemia, además de las condiciones de la reforma fiscal que pues se generaron hace algunos años y que pues lamentablemente también impactaron en las finanzas de la sociedad civil, y esto me refiero a las pues a las limitantes fiscales, ¿no? De deducción fiscal, que eso impactó en millones de pesos a sociedad civil. Pues en confinamiento, desde luego que pues hubo un fenómeno de inactividad, ¿no? En varios frentes, ¿no? Y esto fue por los derivado de, ya lo dije, constantes requerimientos gubernamentales, la aparición de nuevas obligaciones, tiempos de cumplimiento, reformas a leyes hacendarias, en fin. Y
En 2022 y 2023, esto impactó en la reducción de fuentes de ingreso, ¿no? En donativos, en la adaptabilidad a las tecnologías y ambientes digitales. O sea, tuvieron que darle otro frente, la sociedad civil, tuvieron que adaptarse a estos ambientes, tuvieron que innovar sus servicios. Desde luego hubo un recorte de personal, por tanto se apoyaron más en el voluntariado, ¿no? Reubicaron sus espacios, cierre de espacios físicos. Y desde luego también, pues durante ese periodo, por lo que constaté, hubo eh, derivado de las muertes de agentes clave para el desarrollo, la sociedad civil también, pues tuvo una pérdida, ¿no? De agentes, de servidores públicos, de empresarios, de redes de sociedad civil, que de una u otra manera facilitaban los trabajos en territorio, ¿no? Entonces, este también fue uno de los impactos que tuvo, ¿no? Y bueno, en reflexión final, vemos que, no, que la sociedad civil no interrumpió la atención a causas sociales, ¿no? Que pues sí tuvieron afectadas sus finanzas, tuvieron nuevos retos, ¿no? Adaptaron e innovaron procesos de gestión, de comunicación y atención. Y pues esto es principalmente lo que la investigación. Ahora, esta es una primera parte que ya ha sido publicada en la Revista Internacional de Humanidades, de la CG Scholar, y pues desde luego que es de largo alcance, como comenté al principio, porque seguramente ahora podemos obtener mucho más información, ¿no? Del impacto que tuvo sociedad civil en México y en otros países.